Capítulo 2: Magia y misticismo. A pesar de que el que utiliza la magia tiene una posición un poco menos pasiva que el místico, el mago se maneja en un orden superficial y efectista en la mayoría de los casos. En el mejor de los casos, trabaja con las fuerzas naturales. Sea como fuese, esta vía está bastante alejada de toda trascendencia y desarrollo que la vía iniciática ofrece, y que irónicamente el místico estaría más cerca de alcanzar. Por otra parte, el mago trabaja con fuerzas de las cuales él mismo no conoce su origen, ni sabe por qué se encuentran allí en la mayoría de los casos. En este sentido, es como un niño que no conoce las consecuencias que pueda generar. En el mejor de los casos, los magos son ilusionistas que solo hacen trucos. En otros, son artistas que trabajan el plano de la psique, no en el orden espiritual. Finalmente, cabe recordar que en el Tíbet la magia era dejada para aquellos hombres que eran incapaces de elevarse a un orden superior, dejando en claro el papel inferior de esta técnica, la cual solo maneja fuerzas naturales como cualquier ciencia experimental, si es que las maneja realmente y si es que sabe usarse daños a quienes la manipulan. Con respecto al capítulo 2, muchas personas, incluso en vías iniciáticas, le dan un carácter preponderante a la magia, le dan cierto peso, como si ésta tuviera precisamente con la vía espiritual. Veamos que incluso un mago que solamente utiliza las fuerzas naturales de una manera experimental, si se quiere, no necesita ni siquiera vincularse a una forma tradicional. No necesita tampoco ser un iniciado, ni necesita la transmisión de una influencia espiritual. De hecho, vamos a llevarlo a un extremo, puede llegar a ser incluso un ateo. Un ateo que sabe manipular las fuerzas naturales. Por lo tanto, la vía de la magia es simple y llanamente una ciencia periférica, una ciencia secundaria que realmente no tiene nada que ver con el desarrollo de la vía espiritual. Cuando se utilizan ciertos ritos y se manipulan ciertas energías en un orden ascendente de una vía tradicional, espiritual, regular, se habla en todo caso de teurgia, siendo entonces la teurgia la que busca elevar el espíritu. La magia regularmente maneja y manipula los 4 elementos enfocados desde el punto como fuego, tierra, aire y agua. Y se maneja en el plano netamente psíquico inferior e incluso groseramente material, totalmente manifiesto. El mago, por lo tanto, pretende manipular la realidad manifiesta o la naturaleza tal cual como nosotros la conocemos. No busca él elevarse espiritualmente, sino más bien influir en el dominio de estas leyes y de estas fuerzas. No es de extrañar que tanto pasen de un extremo a otro, es decir, que el mago se haga místico y que el místico se haga mago. Esto es una tendencia, por decirlo así, las dos caras de una misma moneda, ya que ambos requieren de una fenomenológica. Vamos a decirlo, de pula estas fuerzas y estas energías que no son comunes para la mayoría de los profanos y generan un efecto, son efectistas, un efecto sobrenatural que puede, si se quiere, impactar o sorprender a la mayoría de los hombres. Igualmente el místico se impresiona
y se deja asombrar por el resultado netamente fenomenológico y sobrenatural de algunas de los descensos que se da precisamente como por ejemplo un milagro, y le da un orden de importancia y un orden de trascendencia mucho mayor que el que realmente merece. Se puede generar un milagro incluso en el plano netamente psíquico inferior. Entonces es un descenso de las energías de orden sutil a la orden corpórea, a la orden terrenal, a la manifestación más material. Entonces una vía de descenso. Mientras que el iniciado, que si se quiere está en el medio de estas dos tendencias, del mago y el místico, él busca es el ascenso. Él lo que busca es elevarse, elevar su conciencia, elevarse espiritualmente. Él no está buscando una expresión fenomenológica. Él no está buscando ni sorprender a nadie ni sorprenderse a sí mismo, sino más bien comprender. Es un proceso de conocimiento, es un proceso de asimilación, es un proceso de identificación con el verdadero ser. En este orden de ideas, él no está buscando descender, ni está buscando que las cosas se manifiesten hacia abajo, sino más bien elevar su conciencia hacia arriba. Es por ello que el iniciado a lo largo de su recorrido, lo que va haciéndose más bien es una persona, si se quiere, más humilde, si se quiere, más sabia, y si se quiere, ¿por qué no?, más lleno de amor y de comprensión para con el mundo y los demás seres. Podemos decir entonces que el iniciado toma del místico hacia el mundo espiritual, aunque el iniciado lo hace de manera ascendente y el místico de manera descendente. Él quiere que Dios se le manifieste, mientras que el iniciado busca identificarse con él. Y del mago, el iniciado se le asemeja en su actitud protagónica y activa con respecto a la búsqueda y con respecto al manejo de los ritos, de los símbolos y de las energías. Pero el mago hacia las cosas que vayan en descenso para tratar de manipular las fuerzas naturales, mientras que el iniciado en todo caso lo haría en el dominio de sí mismo, para al final del día poderse negar mejor. Fíjense cómo el autor coloca estos dos primeros capítulos en el libro precisamente por la importancia que tenemos de aclarar, voy a aprovechar, colocar aquí otra vez, de que el iniciado a lo largo de toda su vida se va a ver precisamente entre estos dos linderos, o entre estos dos landmarks, que son el ser precisamente activo. El iniciado es un ente activo, como lo es el mago, pero el iniciado tiene conciencia del todo y busca ascender. Que si se quiere, en ese aspecto, el místico se le parece un poco más, ¿ok? Pero el místico tiene la limitante de la pasividad, de esperar una gracia, y él no entiende el por qué, como lo mencionamos en la clase anterior. En este caso, el mago manipula, pero el orden material, para tener un resultado material. Y en esto, tanto el mago como el místico se parecen. Al final, tanto el mago como el místico lo que quieren es que su vida mejore en este plano. Más nada. Ahí no hay más nada de que buscar, por así decirlo, ¿ok? En cambio, el iniciado es el que busca ascender, hacerse uno y fusionarse uno con el todo, como hablamos precisamente el símil del árbol, ¿no? Subirse al árbol y hacerse uno. Es precisamente el proceso de identificación entre el conocedor y lo conocido. Por eso la gnosis, el conocimiento. Entonces, recapitulando, el mago incluso puede llegar a ser un ateo y el místico es un religioso. Ojo, cuando digo mago ateo no significa que todos los magos sean ateos, sino que incluso hasta un ateo puede hacer magia, porque él no tiene que ver con Dios. Él tiene que ver con la manipulación de un orden fenomenológico de la naturaleza.
de los elementos, más propiamente dicho. Y otra cosa que es importante aclarar es que aquí la magia no es, como hemos conversado en otros espacios, como tradicionalmente y antiguamente se entendía la magia, ¿no? Como por lo menos los tres reyes magos en la cristiandad. No, ni Melquisedec, ni nada de esto. Aquí magia lamentablemente es como algo totalmente llevado a la manipulación fenomenológica de los elementos y de poder incluso transformar la realidad a mi gusto y a mi placer, en función de mi criterio, ¿no? De lo que me diga mi ego. Entonces, aquí la magia es entendida lamentablemente como se ha ido degradando y degradando y degradando, ¿ok? Hasta algo totalmente operativo, lejos de su forma tradicional. Entonces, muchos magos en la actualidad pueden ser personas que han pertenecido a una vía tradicional, han sido incluso iniciados, que han logrado tener algo de ascenso y luego, ante su ambición o fracaso, deciden descender. Pero ya cuando descienden precisamente como magos negros y descienden precisamente ya para cambiar el mundo a mi gusto, según mi criterio y según mi ego. Entonces, lamentablemente, esto puede pasar incluso hasta con iniciados. En el mejor de los casos, son personas, como dice el autor en el Tíbet, son personas que sirven para hacer limpiezas, incluso limpiezas psíquicas que se le hace a los templos. Entonces, el que va a iniciar, el maestro le solicita a esta persona que haga una limpieza previa del templo antes de ellos entonces utilizarlo ritualmente para generar una transmisión de una influencia espiritual. Entonces, el mago estaría aquí operando, vamos a decirlo así, como la persona que hace la limpieza. ¿Ok? Entonces, fíjense el carácter o la escala o la posición que se le coloca a la magia con respecto a la vía iniciática. Entonces es generalmente una persona con cierta fuerza, más que todo el plano psíquico, que puede hacer este proceso de limpieza de cualquier ruido, de cualquier cosa que esté en el ambiente, para dejar el templo bien purificado. Y luego, el maestro, sí, iniciado, sí es el que hace la transmisión como tal, para hacer un reordenamiento psíquico del recipiendario. ¿Ok? Pero bueno, esto lo iremos ahondando en otros espacios. Lo que es importante aquí rescatar es simplemente el lugar que tiene la magia, como una ciencia periférica de la tradición. Periférica significa eso, que está en los bordes, pero que no necesariamente está dentro de la vía iniciática. Muchos magos, incluso, como hemos dicho, pueden ser entonces personas que tomaron elementos de una religión o de una forma tradicional extinta que ya hoy en día no se encuentra. Entonces toman estos elementos, los desempolvan de libros viejos por allí y entonces se ponen a manejarlo y a practicar, ¿no? Y muchas veces efectivamente generan resultados. Lamentablemente muchas formas tradicionales hoy en día que se han venido desapareciendo en el tiempo, han tomado también muchos elementos de magia y ven en esto su máxima capacidad. Incluso lo ven como grado de realización espiritual, cuando la magia no tiene por qué estar asociado a ningún grado de realización espiritual. De hecho, más bien, el que de verdad tiene grado, lo que eleva es la conciencia, no estar haciendo cosas fenomenológicas por allí. Entonces, se confunde y se ve como que este es capaz de hacer este brujo, no sé qué más. Y hay muchas corrientes por allí que lamentablemente se prestan a este tipo de confusiones porque la propia creencia, la propia secta, la propia religión
ellos mismos también se han llevado a menos. Y también en el caso del misticismo. Entonces, no solo de la magia, sino también el misticismo. Entonces, vemos pululando hoy en día en nuestra sociedad cualquier cantidad de creencias religiosas, que el que haga la cosa más fenomenológica es el que está con mayor grado de crecimiento espiritual y mayor grado de realización. Cuando vemos que incluso en la propia Biblia, que eso llama por cierto bastante la atención, San Pedro se enfrenta con Simón el Mago y más bien lo ve como algo, si se quiere, negativo. Entonces, no se entiende por qué muchas de estas religiones, que incluso se hacen denominar a sí mismos cristianos, les gusta tanto estas cosas de la magia y cosas así. O bueno, lo enfocan desde un aspecto del misticismo. Sea como fuese, sigue siendo igualmente algo totalmente exterior, ¿ok? Y llevado hacia afuera. El mismo Jesús lo decía, tu fe es quien te ha curado, tu fe es quien te... Él no decía que era mi fe, ¿ok? Fíjense qué interesante, es tu fe, es la que te ha curado y es la que te ha salvado. Entonces, aquí hablan hasta del Espíritu Santo, de cualquier cantidad y le dan unas creencias un poco fantasiosas, un poco fantásticas, a cosas que son más bien más naturales, son espontáneas, son regulares, son ordinarias de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestras propias capacidades. Pero lamentablemente se le ha dado incluso un carácter bastante, valga la frase, mágico-religioso. Y aquí se resume para mí el por qué entonces Guénon coloca estos dos primeros capítulos en el libro como las dos primeras advertencias, apercepciones sobre la iniciación, precisamente significa eso, las advertencias sobre la iniciación. No tenemos nada en contra de la religión, al contrario, todo hombre debe profesar una religión, un sistema de creencias exotérico, pero lo que dice Guénon es que esto no se debe confundir con una vía iniciática. Una vía iniciática es la que busca el ascenso, mientras que la religión lo que busca es religar, volverse a conectar. Y esta es la diferencia entre la salvación y la liberación. La salvación es simplemente escapar de la condena del alma, mientras que la liberación es hacerse uno con el todo. Entonces son dos objetivos, dos intenciones distintas. Todo hombre, insistimos, debe profesar una religión. Porque todo hombre vive en sociedad, todo hombre tiene que tener un código de conducta moral, todo el mundo tiene que tener unas reglas exotéricas, es decir, hacia el mundo, hacia afuera. Esto es profundamente legítimo. De hecho, vamos a ver sobre el capítulo de la plegaria. Es incluso profundamente legítimo para un iniciado practicar la plegaria también. Pero esto no debe confundirse con el camino de ascenso. Son dos cosas distintas. Entonces, es perfectamente legítimo que vivamos en sociedad y que vivamos armónicamente. Pero esto no necesariamente tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, aquí es donde vienen las pequeñas diferencias de cómo los métodos nos llevan hasta un nivel y otros hasta otras cosas. Incluso puedes hasta ir para abajo. Entonces, y este riesgo y esta posibilidad también la tienen los iniciados. Mosca con eso. El iniciado no tiene tampoco una carta patente que le está salvo, siempre salvo. Al contrario, la caída del iniciado, como hemos dicho, puede ser hasta peor. Transformarse en un mago negro y esto más bien es una suerte muchísimo peor a que si no nunca hubiese hecho nada y se hubiese quedado tranquilo profesando su religiosidad tranquilamente. Entonces es como hacer, yo utilizo el símil de ejercicios, ¿no? Es como levantar una pesa de 80 kilos y si usted no pasó por una disciplina en donde fue gradualmente aumentando el peso, lo que le va a dar es una hernia. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, va a ser peor haberse involucrado, inculcado en muchas de estas cosas sin tener esa disciplina, sin tener esa paciencia. La paciencia aquí es clave y tener también fe, tener fe. Muchos iniciados incurren en la magia y el misticismo porque pierden la fe, porque precisamente piensan que ya no están avanzando. Entonces, para ellos, autoafirmarse. La verdadera afirmación es la certeza del corazón, saber que estás haciendo lo correcto.
Pero al no tener la certeza del corazón, entonces buscan afirmarse a través de la magia o del misticismo. Entonces, si yo soy capaz de prender una vela apagada, sin fuego, o sea, sin yesquero, sin fósforos, entonces, pude hacerlo, entonces estoy avanzando. No. O se me dio un milagro, ocurrió algo, aconteció algo fenomenológico agradable, no sé qué más, que esto, entonces estoy por buen camino. Tampoco. Entonces, el iniciado tiene que buscarlo, como lo hemos dicho en otros espacios, esa paz, ese recuerdo, esa humildad y esa manera de que el mundo se integra y más bien se expresa en amor. Eso es lo que en todo caso, conciencia pura, es lo que debe ir creciendo. No buscar estos trucos fenomenológicos para ver si yo estoy creciendo o no. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, se pierde la fe, se pierde la paciencia, y lamentablemente, bueno, no confían ni siquiera realmente en el método. Sí, y aquí viene uno de los grandes problemas también. Aprovecho la pregunta, ¿no? De que quieren verlo en manifiesto. No necesariamente el crecimiento espiritual significa un crecimiento material. Y aquí es donde viene una de las grandes estafas de la humanidad. Ajá, si hay una correspondencia lineal entre lo que sería el sacramento del bautismo, siempre visto como un descenso, y el sacramento de la Eucaristía siempre visto como un ascenso, o tal vez no corre el riesgo interpretativo que se corre generalmente cuando uno trata de limitar lo simbolizado por el símbolo. Sí, efectivamente, hermano, mi interpretación aquí es que en todos los ritos siempre está presente todo. Ok, realmente, incluso el bautizo es como una semilla, que si se cultiva bien, da precisamente ese árbol, ¿no? Ese árbol bien frondoso. Allí está contenido prácticamente todo el simbolismo en el bautizo. Por eso que a mí me gusta verlo precisamente como un fractal, en donde allí está contenido todo. Simple y llanamente, por nuestra incomprensión, nos hace falta más. Si lo vemos desde el punto de vista de la verdad una, se supone que nosotros ni siquiera deberíamos requerir de una iniciación, porque no es natural. Es decir, nosotros deberíamos ser seres capaces de estar conectados con Dios, de estar conectados con la naturaleza, de estar conectados con la verdad, con nuestra intuición. Deberíamos tener esa capacidad. Al no tenerla, generar ese velo, esa ilusión, esa incomprensión, requerimos entonces de una suerte de muleta que nos ayude a comprender y volvernos otra vez a conectar. Al tampoco ser totalmente efectivo este rito, requerimos entonces incluso de maestros hábiles que nos guíen en el camino. Al tampoco ser suficiente esto, requerimos entonces de libros, porque debería ser de boca oído la transmisión y que tu corazón de una vez se conmueva con las palabras del maestro. Pero nuestro corazón no está tan endurecido que no es suficiente. Entonces requerimos de libros también. Y requerimos después de más ritos que sigan ablandando el corazón. Y así poco a poco nos vamos llenando de ritos, de maestros, de libros y de símbolos que se supone que nos deberían llevar al centro, que se supone que es algo natural y espontáneo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay personas, como se ha dicho también en estas formas tradicionales, que con solo recibir la iniciación ya se iluminan.
Hay personas incluso, como el caso de Ramana Maharshi, que es la excepción que precisamente se plantea la regla, que él prácticamente sin ninguna iniciación, sin ningún maestro y sin ninguna vía particular ni ningún libro, llegó a la iluminación. Entonces, esta posibilidad está contenida en los hombres, pero somos nosotros los que nos hemos endurecido, nos hemos alejado y nos hacen falta los ritos. Desde el punto de vista del rito de San Andrés, los 7 sacramentos conforman un todo que yo diría que tiene solapes. No verlo como que este rito es este y a juro el otro es el otro y son cosas distintas. No, ellos solapan, tienen cosas en común, tienen mucho simbolismo. Fíjense que el propio bautismo ya de por sí ya es un nuevo nacimiento. Y el símbolo último de la Eucaristía y de la Jerusalén celeste y de Emmanuel nos habla también de lo mismo. Entonces al final, principio y fin nos conforma un mismo símbolo, con degradez, con acentos, con cosas puntuales que te van variando, ¿no? Hemos hablado del símbolo de la muerte. Un niño tiene experiencia con la muerte. Él cuando se le muere una mascota o un abuelito, él tiene ahí una... Pero no es lo mismo eso que la percepción de la muerte para el adulto o para el que de verdad está muerto. Entonces, cambia la comprensión del mismo símbolo, ¿no? Entonces, como método, como un todo, sí es bueno para nosotros, porque la escuela luego te lo plantea así. Recordemos que la escuela toma una forma y una actualización. Las escuelas están vivas. Esa es otra cosa que es importante recalcar. Las escuelas están vivas y las escuelas se actualizan. Muchas se degeneran. Y aquí viene el peligro. Cuando algo se actualiza y cuando algo se degenera. El propio individuo es quien tiene la respuesta. Si eso a ti te está haciendo crecer o te está alejando, eso es lo que hay que ver. Entonces, la escuela se actualiza. Vemos como en el Tao, por citar un ejemplo, ellos, la manera simbólica de cómo se plantean los tesoros y la iniciación ha variado con respecto a cómo era en un pasado, incluso los requisitos. Estamos en la era blanca, la época blanca, en donde se permite que prácticamente cualquier persona pueda iniciarse. Antes era uno solo. Asimismo ha pasado también con el ejemplo de la masonería. Vemos en la masonería que antes tú tenías que ser un albañil. Ahora cualquier persona puede hacerse masón. Y los ritos obviamente también han variado. Entonces, no es exactamente lo mismo el rito de la iniciación o de los símbolos que hoy en día tiene un masón con respecto a los de la Edad Media, o si nos vamos más para atrás todavía. Obviamente, cuando el rey Salomón buscó al maestro hábil que hizo el templo, obviamente los masones de esa época, porque él era un constructor, Irán Abí. Entonces, obviamente, él no pasó por un rito así con 2 columnas y tal, o sea, era distinto. Y así podemos decir que el mismo concepto del vitriol es relativa, es de la alquimia. Un poco raro que los masones estén usando el símbolo de vitriol, eso es mucho más moderno, eso es posterior. Entonces, ellos tienen sus propios símbolos. La piedra de fundamento, qué mejor símbolo para un albañil que la piedra de fundamento, que por cierto también es en el cristianismo, es el símbolo de San Pedro. Y así podemos ver ese símbolo recurrente en todas las formas tradicionales. Las formas se actualizan y en este proceso de actualización se adecúan a la humanidad, porque esta es otra cosa que es importante. Todo esto es para los hombres. Las escuelas no son ensimismadas, las escuelas no existen para sí mismas. Insistimos
ya Dios es perfecto. El que necesita el camino son los hombres, es la humanidad. Entonces, este camino de perfeccionamiento va adquiriendo ceremonias, y esa es precisamente la diferencia. Va adquiriendo lo que otro autor llama la diferencia entre el drama sagrado y el psicodrama. Va adquiriendo psicodrama y va adquiriendo ceremonias para precisamente poder adaptarse a la época y poder adoptar más personas que puedan involucrarse para poder al final del día ordenar más almas. Entonces, en este proceso y el método que se adecua a las características del hombre de esta época, tampoco debemos despreciarlo. Y ese era mi punto. Tampoco hay que subestimarlo. Si los ritos nos dicen que hay un orden, que el bautizo va acá, que la Eucaristía va para acá, que el símbolo que está asociado a meditar en el bautizo es este, y en la Eucaristía es aquel otro, y los colores, y no sé qué más, y todo eso, es porque eso es verdad para el hombre que está en esta época. No para Dios. Yo insisto mucho en esto. O sea, esto no es un problema de Dios. Dios no es que es así. Dios es Dios. Y es infinito. Y es eterno. Esto es para nosotros los hombres, para que nuestra comprensión pueda asimilar los símbolos y ordenarnos un poco en este desorden en el que nosotros mismos nos hemos metido, porque no hay otra manera de decirlo. Entonces, el símbolo tiene una adecuación. Yo estoy convencido que el bautizo que recibieron los apóstoles y el mismo Jesucristo no es exactamente igual a todo lo que nosotros hacemos hoy en día, lleno de ceremonias y lleno de psicodrama. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro corazón se ha endurecido y se nos hace más difícil. Entonces, antes simplemente era un voto, una promesa de una limpieza. Yo lo que vengo es a limpiar mis pecados. Y con tu palabra era más que suficiente. Ah, no, yo vengo a asumir esta responsabilidad y este voto. Entonces eras bautizado. Ojo, lo que sí es igual es la transmisión de la influencia espiritual. Esto sí es igual. Aquí sí hay que estar claro. La transmisión de la influencia espiritual es la misma. Lo que cambia es el psicodrama y la ceremonia para adaptarse a nosotros. Simplemente es eso, para adaptarse a nosotros. Podemos utilizar el símil de la vida. Hoy en día las madres que van a tener hijos, que van a parir, tienen que hacer un poco de curso de respiración, de no sé qué más, de esto, de lo otro, los padres, la familia, todo el mundo tiene que hacer un curso para tratar de entender lo que es obvio. Obviamente, hace miles de años atrás la humanidad no requería de nada de eso. Es un instinto de maternidad. Entonces, todos los integrantes de la familia sabían lo que tenían que hacer. La mujer sabía lo que tenía que hacer. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Pero se nos ha ido olvidando, hemos ido desconectando, hasta que llegó un punto que tenemos que hacer un poco de cursos, leer un poco de libros, terapias, un poco de cosas, para que nos expliquen lo que es obvio, o debería ser obvio. Entonces, la maternidad hoy en día es totalmente distinta a la maternidad en un pasado. Ojo, la esencia es la misma. Una mujer que va a parir un hijo, o que va a tener un hijo, o que puede ser por cesárea, que va a tener un hijo. Eso sigue siendo lo mismo, pero todo lo demás es un constructo que se ha ido creando, ¿no? Ahora, ese constructo es necesario. Lamentablemente sí. La respuesta es lamentablemente requerimos de eso. Qué bueno sería no requerirlo. Eso sería magnífico. Pero lo requerimos porque se nos ha olvidado.
Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo con los ritos. Antes, con un voto y con tu palabra, tu compromiso hecho, era más que suficiente. Ahora no. Necesitamos que eso vaya más allá, porque tu palabra no tiene fuerza, porque tu compromiso no es duradero, porque tu mente y tu corazón no son disciplinados, no eres constante. Tú mismo varías en el tiempo, entonces tú mismo necesitas que ese voto y todo ese compromiso se haga más profundo en tu ser a través de otro lenguaje, porque tu palabra no es suficiente. Antes el poder de la palabra, ahora no. Entonces, y así son todas las cosas, incluso en el ámbito coloquial. Un compromiso en un pasado. Yo le daba la palabra a alguien que le iba a comprar algo y se lo pagaba después y eso era, no, ahora no, hay que ir un abogado notariado que la firma, que la no, porque ya no tenemos palabra. Entonces nuestra palabra ha perdido fuerza en más ámbitos de lo que podemos imaginar, no solamente en el aspecto jurídico, sino también en el aspecto incluso interior. Entonces, nuestra palabra ha perdido fuerza, nuestra conciencia, nuestra intuición. Nos hemos ido desconectando y desconectando y desconectando y cada vez requerimos de más cosas y demás. Entonces, efectivamente, mi conclusión es que si la forma tradicional hoy en día me sugiere unos símbolos asociados a cada grado y a cada sacramento, entonces es bueno estudiarlos y plantearlos así, porque esa metodología fue generada y actualizada para la realidad que nosotros tenemos hoy en día. Por aquí, aquí el hermano hace la pregunta, ¿hasta dónde llega el psicodrama y dónde está el drama sagrado? El drama sagrado como tal es la transmisión de la influencia espiritual. El drama sagrado es cuando yo bendigo con el agua, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es el drama sagrado. Ahí está la transmisión de la influencia espiritual. ¿Qué es el psicodrama? El psicodrama es todo el preámbulo, incluso posterior también, todo el preámbulo para yo poder recibir el drama sagrado. Entonces todo el preámbulo es, bueno, entonces vamos a relajarnos y confiésate y di todos tus pecados y ayuna y no sé qué más. Y todo eso es ceremonia, todo eso es psicodrama, todo es, y vístete así, y vamos a echarte la agüita asada y agarra la velita, y todo eso es psicodrama, todo eso es ceremonia. La transmisión de la influencia espiritual es simplemente ese momento en donde se dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el agua y listo. Eso es todo. Lo demás es el preparativo para que eso pueda entrar más profundamente en el ser. Luego, posteriormente, también existe todo un aspecto que se ha anexado, ceremonial, en donde entonces hacemos un compartir, entonces comemos, no sé qué más, y hablamos, y echamos el cuento, y leemos de repente algo de la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo posterior también es anexo, son anexos que se le ha dado. Pero insistimos, nuestro corazón se ha endurecido tanto que requerimos de ese psicodrama. A veces, parece mentira, a veces la gente recuerda más el psicodrama que el drama sagrado, como pasa generalmente en la masonería y en otras escuelas. Uno habla con los hermanos, mira, y te echan todos los cuentos a bien por ahí y no te hablan del drama sagrado, te hablan de puro psicodrama, del preparativo, del preámbulo. Generalmente tiene un impacto psicológico, por eso se llama así psicodrama. Un impacto psicológico que te prepara te pone en disposición como un recipiendario, precisamente de recipiente, como un recipiente, que estás entonces apto, como que yo vaya a tomar agua y yo entonces el vaso lo lavo para que no esté contaminado. Entonces sirvo el agua. El agua como tal es lo valioso, pero el vaso tiene que estar limpio. ¿Ok?
Entonces, es lo mismo. Al igual, si yo vengo agitado, si yo vengo corriendo de la calle y me tomo el agua, me voy a ahogar, ¿entiendes? O se me va a botar todo. No, yo tengo que estar relajado. Tengo que estar en una postura vertical. ¿Para qué lado? Porque si me pongo horizontal, me puedo ahogar también. Entonces, la ceremonia, el psicograma, también tiene una importancia. También tiene su espacio y su lugar en el mundo. Entonces, muchas de estas cosas precisamente es lo que a veces ocurre cuando una vía se empieza a degenerar, de que poco a poco le empiezan a dar peso al psicodrama, peso a la ceremonia, peso, y te terminan suprimiendo el psicodrama. Eso también ocurre. Y eso también ha pasado en la historia de las distintas tradiciones. Ah, no, pero al final eso de la parte de la agüita, eso no es tan importante. Más importante es cuando no sé qué más, entonces terminan quedándose con puro psicodrama. Entonces, porque es que precisamente al generar mayor impacto psíquico, las personas, los maestros y todo el mundo entonces piensan que eso es lo valioso y terminan suprimiendo el drama sagrado. Y ahí, lamentablemente, bueno, ya llega un punto que es un cascarón vacío, que se ha perdido la transmisión de la influencia espiritual y lo único que queda es, bueno, una cáscara que no es nada, es un convenio social, un grupo de amigos que están ahí haciendo un compartir de una forma un poco extraña, pero hasta ahí. Aquí el hermano está haciendo una, claro, esto es una pregunta ya explícita, vamos a decirlo así, con una corriente, ¿no? En este caso con el rito de San Andrés. Fíjense, hermano, que efectivamente allí esto es parte del psicodrama. Esto es parte del trabajo interior. Yo diría que más que del psicodrama, del trabajo interior que cada uno tiene que realizar. Es como la tarea. Ya una vez que usted tiene esto, ahora usted empieza a trabajar. Y efectivamente tiene de psico, porque está trabajando en la psique. E insistimos, el espíritu no tiene nada que trabajar. El espíritu es uno solo y es puro y es perfecto y es eterno. Quien tiene que tener un reordenamiento es la psique. Entonces, desde esa perspectiva, esto es un trabajo en la psique. Es decir, el nombre sagrado que se recibe en el bautizo es precisamente un nombre ordenado, para ordenar quién a la psique. Porque ese nombre no es el espíritu es uno solo que es Dios. Entonces, este es el intermediario, por decir un ejemplo, entre Dios y Mauricio. Entonces, mi nombre de sagrado es precisamente el intermediario entre estos dos extremos. Y este nombre como intermediario es el que acompaña a lo largo de todo este camino. Pero como dice el budismo, pero una vez que la barca que me llevó a cruzar el río se llega al otro extremo, tengo que dejar la barca, porque no es la barca tampoco. Entonces ese nombre sagrado igualmente es un intermediario, que no es la verdad una. Pero la verdad una es Dios. Entonces, esto es precisamente parte de la individualidad que al final del día tiene que renunciar. Existen muchos símbolos y esta es una conversación interesantísima también. Si entonces tiene que morir la individualidad, si es que la individualidad entonces se exalta o es que distintas terminologías, simbolizado con la muerte, con la renuncia, con el sometimiento. Y en lo particular me gusta hablar precisamente de que la individualidad lo que hace precisamente es acoplarse. Es un buen secretario. Acoplarse al verdadero ser. Puede ser muy eficiente, pero tiene que reconocer quién es su amo, reconocer quién es el Señor, quién es el que manda, que Él va a dejar de mandar. Él tiene toda la vida mandando sobre el cuerpo, que Él tiene que aceptar que Él ya no es quien manda, sino que quien manda es precisamente Dios, que es el único. Ya
lo mejor que puede hacer la individualidad es ser un secretario eficiente. Para mí no me gusta el símbolo de la muerte porque se plantea como una suerte de dualidad, ¿no? Como si esta existencia es un error. No, la existencia en sí misma no es un error. Y aquí difiero del exoterismo judeocristiano religioso, ¿no? Yo no lo concibo como un error, yo lo concibo precisamente como algo que está desordenado. Si yo entro a mi cuarto y me tropiezo con los zapatos y me caigo, los zapatos en sí mismos no son un error. El error es tenerlos en medio de la entrada del cuarto o en medio de la sala o del pasillo. Los zapatos van en la zapatera. Si el zapato va en la zapatera, las cosas están bien. Pero el zapato atravesado no está bien. Entonces, la existencia humana no es en sí mismo un error. La existencia del mundo, de la naturaleza, de los seres, en sí mismos no son un error. El error es pensar que tú te sostienes por ti mismo. Ahí es donde entra la individualidad y entra el ego. Que yo soy el sustento, yo soy el demiurgo de mi propia existencia. Yo soy quien mantiene y centra este mundo. Ahí es donde está el error. No reconocer quién es el centro precisamente del ser. Y que tú eres una extensión de eso para cumplir una misión encomendada por el mismo centro. Es una oportunidad el que yo tenga esta característica en esta época, en esta vida, en este mundo, en este momento. O sea, es una posibilidad. Pero si esa posibilidad está en orden, o sea, si los zapatos van en la zapatera, las cosas van bien. Entonces ese es el problema del mundo, que no sabemos quiénes somos. Y no solamente no sabemos quiénes somos, sino que queremos usurpar la función de otro. Entonces, chocamos dos veces, porque ni hicimos lo que nos corresponde y nos ponemos a torpedear y a entorpecer el trabajo del otro. Entonces, no hicimos ninguna de las dos. Porque la otra es la función del otro y la mía era la mía. No sé, ni hizo en la mía ni dejé que el otro hiciera la suya. Por eso es tan importante conocerse a sí mismo. Y para mí esta es la tarea más trascendental o la más importante o la crucial o la piedra angular del iniciado. Es conocerse a sí mismo. Y de todo ser, es conocerse a sí mismo. Es saber realmente cuál es tu rol. Entonces, insistimos desde esa perspectiva, no me gusta verlo como un error. Me gusta ver entonces este nombre sagrado como una función, como un atributo. Fíjate que muchos de los nombres sagrados están atribuidos precisamente a los apóstoles de Cristo. Sus 12 apóstoles son sus 12 extensiones en el mundo. Una vez que Jesús se retira, entre comillas, porque Él está en cuerpo y alma, presente, Él está vivo. Es algo que es importante que recalcar siempre. Pero los 12 apóstoles, o los apóstoles, para no decir, quienes fueron su extensión en el mundo, cumpliendo una función. Entonces, este mismo símil ocurre con el caso del rito de San Andrés con el nombre de bautizo, con el nombre sagrado. Entonces, tú eres una extensión. Y fíjate que muchos de los nombres están precisamente relacionados a apóstoles o cosas bastante próximas, íntimas a la vida de Jesucristo. Entonces, queriendo indicar precisamente esa extensión en el mundo. El centro es el centro, pero están sus apóstoles, están sus enviados para precisamente profesar la palabra, llevar la palabra a los cuatro rincones, el sedón de lenguas, a los distintos países, lo que era precisamente ese ser, como eran los rosacruces, que iban a los países, adaptaban la lengua, adaptaban un oficio, un nombre y una función. Entonces, el simbolismo cristiano nos habla de esta adopción que el ser genera, realiza, precisamente a través de las criaturas. ¿Okay? El creador con respecto a las criaturas. Esa conexión que se establece. Lamentablemente, bueno, el exoterismo ha hecho esta noción de
dualidad, esta profunda dualidad donde somos un gran error, y por lo tanto, entonces muchas personas que incurren en el camino iniciático ven como que la muerte de la individualidad, como que la muerte del error, de una vez por todas sepultado. Entonces, a pesar de que sí efectivamente es una muerte, hay algo allí dentro del todo que se manifiesta como una continuidad. Entonces, lo que es eterno seguirá siendo eterno, el verdadero ser. ¿Ok? Entonces, bueno, es interesante porque ahí cambia la perspectiva. ¿Quién es el que muere? ¿Quién es el que muere? Entonces, el exoterismo, como hemos hablado del capítulo, del primer capítulo y de la magia, son precisamente las dos primeras advertencias que vamos a tener a lo largo de hecho, como dice el autor, no es de extrañar que el iniciado pase de un extremo al otro a lo largo de toda su vida y de su recorrido espiritual. Es decir, que tenga momentos donde actúa más como mago, momentos donde actúa más como místico, y así va. Porque es difícil estar en el centro siempre, ¿no? Uno siempre cojea de una pata y a veces de las dos. De hecho, uno logra, bueno, con los años, tú ves, ya identifica los iniciados, bueno, este es un iniciado, o una escuela que tiende más hacia acá, la otra tiende más hacia allá, logra apreciarse también, incluso entre los propios hermanos, ¿no? Por este carácter de querer precisamente saber si se está avanzando o no. Lo habíamos dicho en el audio anterior, ese querer ver la correspondencia incluso entre el mundo y mi crecimiento espiritual. Esta correspondencia existe, pero bien entendida, muy bien entendida. Lamentablemente, como nosotros somos muy occidentales, queremos verlo como una correspondencia groseramente material y groseramente mercantil, como riqueza física, en vez de entenderlo como una riqueza espiritual, que se expresa con una paz y una armonía, pero en el mundo que lo rodea, en su extensión. Pero eso no significa tener riquezas materiales. Entonces ahí donde lamentablemente la incomprensión, bueno, nos ha traído también hasta donde estamos. Y por eso yo decía que son hasta falsos los que hacen estas promesas, que si tú te metes en esta religión o practicas estos ritos, vas a tener plata, vas a tener prosperidad, no, todo eso es una gran estafa. Tú lo que tienes que buscar es la paz. A mí siempre me gusta esa frase, un maestro del Tao que dice, nosotros no estamos aquí para que las personas sean felices. Nosotros estamos aquí para otorgar la paz. Y es la paz interior. Entonces nosotros no estamos aquí buscando la felicidad. La felicidad es una ilusión. Son dos caras de una misma moneda, de la infelicidad y la felicidad. Como precisamente dice el texto sagrado. En el momento que invento o que tomo conciencia o defino lo que es bello, definí lo que es feo. Porque lo que no es bello es feo. Entonces, como la felicidad es imposible que sea perenne, entonces cuando no estoy feliz, estoy infeliz. Entonces, la ilusión. Tenías que buscar era la paz. La felicidad no te va a llevar sino a la infelicidad y viceversa. Entonces, son dos caras de una misma moneda y nunca vas a tener paz. Y ahí es donde está la estafa de muchas de estas religiones, cosas que te prometen la ilusión. La ilusión siempre será ilusión. Lo que tienes que hacer es precisamente trascenderlo, ir más allá. Entonces yo no vengo aquí ni a ser feliz ni a mejorar mis condiciones en la vida. Yo vengo aquí a ser mejor persona, a mejorar como persona, a tener paz, a tener conciencia. Y como dice también otro maestro, otra escuela, el único derecho del iniciado es cumplir con su deber.
Entonces, nosotros no venimos aquí a exigir ningún derecho, sino a cumplir con nuestro deber. Y para nosotros esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cumplir con tu misión. Esa es la única libertad en la que el iniciado cree. Todo lo demás es ilusión.